Creo que este va a pasar a ser vuestro nuevo postre favorito porque, bueno, no tiene azúcares, es vegano, es saludable y está buenísimo, madre mía, os va a encantar. Muchísima gente renuncia a los postres para comer saludable y yo me incluyo dentro de este grupo de muchísima gente, pues para poder comer saludable, para evitar esos azúcares refinados, para evitar harinas, para evitar muchas historias que no sientan muy bien en nuestra dieta. Pero claro, es que renunciar a tus postres favoritos es muy difícil. En mi caso es la crema catalana, o sea, es mi debilidad. Es un postre que me encanta de sabor, cada vez que voy a un restaurante y lo tienen y está bueno, ese restaurante me ha ganado una parte del corazón, honestamente. Pero claro, tiene un problema y es que por cada medio litro de mezcla, más o menos, de crema catalana, lleva 45 gramos de azúcar. Eso es una bomba. Aparte del azúcar que se le echa encima, que luego se quema, que eso es todavía una bomba más grande. Lo que vamos a hacer hoy es una versión vegana y sin azúcares de este postre. Vamos a adaptarlo un poco para que nosotros en nuestra dieta sana, evitando esos azúcares, podamos tomar una especie de crema catalana. Y para los que les guste el crème brûlée, esta receta os va a gustar también porque la leche de soja que vamos a utilizar lleva vainilla, o sea que se parece al crème brûlée y va a ser una crema catalana y va a ser en toda una conjunción increíble porque es vegano sin huevos y porque no lleva azúcares refinados. Esto es súper saludable y está buenísimo. Os lo prometo, vamos allá. Esta receta es súper simple. Cogemos nuestro cazo y le metemos medio litro de leche de soja de vainilla, la ramita de canela y pues la piel de medio limón, un cuarto de limón, depende de cuánto sabor a limón os gusta a vosotros, ¿vale? Luego lo llevamos a hervir y cuando rompa a hervir lo apartamos del fuego. Lo tapamos con papel film o con una tapa y lo dejamos infusionar durante 10 minutos. Es para que coja el sabor a la piel de limón y para que coja el sabor de la canela. Una vez haya cogido el sabor, lo apartamos, ya quitamos la ramita de canela y quitamos la piel del limón y lo volvemos a poner en el fuego, ¿vale? Una vez en el fuego le vamos a añadir nuestro almidón de maíz, también conocido como maicena, y lo vamos a llevar a unos 63 grados, que es donde empieza la maicena a espesar. Lo apartamos del fuego y ya tenemos nuestro postre hecho. ¿Os gusta o no? Vamos a ello, va. Pues vamos allá, como os comentaba, ¿vale? Simplemente cogemos nuestra leche de soja, la metemos en el cazo y aquí vamos a meter la ralladura de medio limón y nuestra canela. Y cuando lo tenemos todo mezcladito, lo ponemos a calentar, como os comentaba, ¿vale? Hasta que hierva. Y no lo pongáis demasiado fuerte a calentar, ¿vale? Que no se nos queme, unos 7 puntos sobre 10 en la vitro y ya está bien. Si es gas, pues medio alto, fuego medio alto. De mientras se calienta esto, os voy a contar el truquito del almidón de maíz, ¿vale? El almidón de maíz se coagula a 63 grados. Eso significa que si yo cogiera ahora mismo este almidón y lo tirara en la mezcla caliente, se quedarían muchísimos grumos, no espesaría bien toda la mezcla y quedaría mal. La manera de evitar esto es crear una mezcla en frío que se llama en inglés slurry, no sé si tiene traducción en castellano, yo nunca la he encontrado, pero bueno, es S-L-U-R-R-Y, slurry, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, creamos la mezcla en frío del almidón de maíz con el mismo líquido que vamos a espesar. Es decir, yo ahora estoy utilizando la leche de soja de vainilla, entonces de ese medio litro me guardo un poquito de medio litro y lo mezclo con el almidón de maíz. Luego, cuando esté caliente, le voy a añadir esa mezcla de ese slurry, ¿no?, de la leche de soja en frío con el almidón de maíz y voy a ir removiendo hasta que espese a 63 grados. Esa es la manera de evitar que queden grumos con el almidón de maíz. Bueno, esto ya hierve. Vamos a apartarlo del fuego y vamos a taparlo con un poco de papel transparente, papel film, y le pondré una tapa encima para que haga un poco de peso. Bueno, esto lleva ya unos 8 minutos infusionándose, así que voy a preparar la mezcla del slurry que os comentaba, ¿vale? El almidón de maíz, un poquitito de la soja de vainilla en frío y podéis coger ahora un tenedor o, si disponéis de ello, unas varillas de salsa, que son estas varillas pues de mezclar pequeñitas que van muy bien si tenéis una para hacer vuestras vinagretas o estas cositas en casa, y en esta situación también vamos a utilizarlas, ¿vale? Simplemente vertemos y vamos mezclando energéticamente hasta que se mezcle todo bien, ¿vale?
Bueno, esto ya lo tenemos bien infusionado y nuestro slurry ya está listo. Solo nos queda mezclarlo y llevarlo a 63 grados para que espese. Os recomiendo para este proceso una cuchara de madera, porque si usáramos unas varillas lo que vamos a hacer es meter aire en la mezcla y el postre no queda bien. Es importante no meterle más aire del que tiene, ¿vale? Así que vamos a quitarle el plástico, la tapa, le quitamos lo de dentro. Lo ponemos en el fuego otra vez y cuando se caliente le añadimos nuestro slurry y no paramos de mezclar, ¿vale? Vamos allá. Y cuando haya espesado sabremos que lo tenemos listo. Solo tenéis que sacar la cuchara y veréis que se queda bien pegada la mezcla a la cuchara y ya lo podemos quitar. Bueno, pues ya solo falta emplatar nuestro postre. Madre mía, cómo huele esto. Cuando lo hagáis en casa, de verdad que es que esto... Creo que este va a pasar a ser vuestro nuevo postre favorito porque, bueno, no tiene azúcares, es vegano, es saludable y está buenísimo. Madre mía, os va a encantar. Bueno, a medida que se va enfriando va cogiendo esa consistencia de pudding, esa consistencia de natillas, ¿no? De la crema catalana. Entonces, antes de que se enfríe hay que emplatarlo. Esa es una opción. Hay otra gente que lo que hace es dejarlo enfriar y luego lo mete en mangas pasteleras y luego ya pues lo va metiendo en cada postre, ¿vale? Esa es otra opción, lo comento para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para emplatarlo os doy ideas, ¿vale? La primera idea, la tradicional, que es en este molde de barro, como siempre se ha hecho, pero si os apetece lo podéis meter en un vasito de degustación o también lo podéis meter en un vasito de agua, o ahora que está muy de moda también meterlo en jarras, pues lo metéis en una jarra también y que cuando lo traéis en la mesa así que tengan que abrir y les deje ir todo el aroma, que esto también es súper original. Vosotros escogéis cómo queréis emplatarlo, yo solamente os estoy dando unas ideas. A mí la verdad es que me encanta cómo queda en el molde de barro, lo encuentro muy original, así que lo voy a hacer aquí, ¿vale? Simplemente cogemos y con cuidado lo vertemos dentro y ya está. Y ahora simplemente la tenemos que dejar reposar en la nevera unas 2-4 horas. Cuanto más rato la dejéis reposar, más buena va a estar. Si la coméis así en caliente no es lo mismo, dejadla reposar un buen rato. Bueno, pues ya han pasado las 2 horas y ya lo tenemos listo. Podéis ver cómo se mueve. Esta es la textura que estamos buscando, ¿vale? Sabréis que está listo justo cuando veáis que vosotros lo movéis y tiene esta firmeza como de gelatina, ¿vale? Entonces ahí sabréis que el postre ya está listo, ya se puede comer. Eso, y que esté frío. No lo hagáis demasiado antes de tiempo, es decir, no lo hagáis a los 20 minutos porque os lo vais a cargar si hacéis esto tan fuerte a los 20 minutos, ¿vale? Esperad, tened paciencia, pero ya os digo, han pasado 2 horas de reloj y está perfectísimo y listo para comer, ¿vale? Y como os comentaba antes, de hacerlo de una presentación diferente, ¿no? Con estos vasitos de presentación que podéis comprar en cualquier sitio, pues queda original que cuando llega el postre, sin decirles nada, ¿no? Pues para sorprenderlos, pues coges y les sacas los postres, ¿no? A ver, aquí no me ha llegado el cuarto porque lo he puesto ahí y esta receta es para 4 porciones, pero bueno, saldríamos, ¿no? Y claro, ya lo sacas y les presentas ahí en medio de la mesa tus 4 postres saludables, sin azúcares añadidos, y se lo van a flipar. Este es simplemente pues otra idea de presentación, ¿no? Para cuando tengáis invitados en vuestras casas poderlo hacer diferente. Oye, esto tiene una pintaza que te cagas, yo quiero probarlo ya, ¿eh? Bueno, vamos a probar el postre ya, que le tengo unas ganitas que no veas. Pocos carbohidratos, pocas grasas, pero lleno de sabor. No hay que renunciar al sabor y a disfrutar comiendo solo porque queremos comer sano. Lo podemos tener todo, ¿eh? Venga, vamos a probarlo. Oye, la textura, madre mía, es que está perfecta. Esto está perfectísimo. Me parece crema catalana. O sea, es que va a colar. Va a colar. Vosotros les decís que es una crema catalana normal y va a colar. Está buenísima. Impresionante. Impresionante. No se nota nada la diferencia de que no lleva azúcar, no se nota que no lleva huevo. La textura es impresionante.
Un postre de 10, sano, súper saludable, sin azúcares añadidos y buenísimo. Ahí lo tenéis.